Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy pues vengo a presentar mi caso. Es un caso que elegí cuando estuve en la medicina 1. Es de enfermedad renal crónica. Como datos generales, pues identificamos a la paciente con sus iniciales MSCH, paciente sexo femenino, fecha de nacimiento el 3 del 8 de 1948, tiene 72 años, su estado civil soltera, religión evangélica, procedencia de Guatemala, y reside actualmente en zona 21 de Ciudad de Guatemala. No tiene ninguna profesión y su ocupación es ama de casa. De etnia no indígena y su escolaridad es hasta sexto primaria. Como motivo de consulta de la paciente es astenia y adinamia de un mes de evolución. Al estar actual de la enfermedad, la paciente refiere que hace el 30 del 4 del 2021 inicia con edema en miembros inferiores de, de retorno lento y que predomina durante las tardes y que irradia hacia las rodillas. Aproximadamente por la misma fecha, el paciente inicia con astenia y adinamia. De igual forma, la paciente inicia con una pérdida de apetito, la cual va progresando con los días, e inicia luego con disnea de esfuerzo de grado 2, grado 3, por lo que decide consultar a médico privado, donde le realizan una química sanguínea, la cual se encuentra alterado y le diagnostican que tiene una falla renal. La refieren al centro hospitalario, pero la paciente no hace caso. Eh, el 31 de mayo, la paciente inicia, la astenia le persiste y adinamia persisten, por lo que mejor decide consultar al centro hospitalario. Como antecedentes patológicos familiares, pues no refiere, y médicos, diabetes mellitus 2 diagnosticada hace un año, la cual no tiene tratamiento. Quirúrgicos no refiere, traumáticos no refiere, alérgicos no refiere, ginecobstétricos, la paciente refiere que tuvo 3 hijos nacidos muertos, y vicios y manías no refiere. Como antecedentes no patológicos, la paciente pues refiere llevar una dieta balanceada, haciendo sus 3 comidas al día. La paciente refiere que duerme sus de 4 a 5 horas al día, realiza micciones de 2 veces al día, defeca cada 2 días y es activa sexualmente. Como ginecobstétrico, su menarquia fue a los 12 años, la fecha de su última regla no recuerda. La paciente tuvo 4 gestas, 4 partos y un hijo vivo que tiene actualmente. Al examen Vamos a, físico. vamos a, vamos a hacer una pausa aquí, doctor. Regresemos al anterior. Okay. Es, Hay algunos datos interesantes de lo que nos ha compartido desde la historia y los antecedentes de la paciente. Llama mucho la atención la sintomatología porque pues ya, de hecho, discutimos en algún caso previamente que los síntomas muy generales, como astenia y anemia, también requieren un abordaje muy general. O sea, no podemos solo con esos dos síntomas inmediatamente establecer un diagnóstico. Sin embargo, sí podemos ir uniendo ciertos datos de la historia y los antecedentes de la paciente para ir orientando nuestro proceso diagnóstico, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de ayudas de laboratorio que vamos a solicitar. En este momento quisiera pedirle a la doctora Melissa Rivas que nos proponga, con los datos que tenemos de la historia, antecedentes, hasta el momento, qué posibilidades ella tomaría en cuenta, sabiendo pues que ya conocemos el diagnóstico de la paciente, porque fue la primera positiva que nos presentó el doctor, ¿no? Pero ¿qué otras situaciones deberíamos de tomar en cuenta? O sea, ¿qué tan amplio tiene que ser nuestro diagnóstico diferencial con esta paciente en este momento? Doctora Melissa Rivas, por favor. Buenas tardes, doctor. Otro diagnóstico diferencial sería. Digamos que no, o sea, cuando usted tiene una paciente de Ajá. 72 años de edad con una escolaridad de sexto primaria,
se queja de que tiene cansancio. Es más, ya le habían dicho que acudiera a un centro asistencial de mayor nivel de diagnóstico y como dijo el doctor, pues no hizo caso, o sea, se aguantó, o sea, se aguantó otro tanto ya de ver que no mejoraba, entonces dijo, pues ya, voy a ir al hospital. Hay una paciente que se presenta con esas quejas y con los antecedentes que están aquí que comentados en relación a diabetes mellitus, sin otro antecedente aparente, y con fíjese, dato importante lo de las 3 pérdidas, perdón, los 3 hijos que nacieron muertos, o sea, uno lo primero que debe preguntarse es, bueno, ¿y estos niños por qué murieron al nacer? ¿Por qué no nacieron muertos? ¿Qué les pasaría? Inmediatamente uno debería ir a preguntarle a la señora y de repente puede encontrar algún dato ahí que lo ayude a uno a buscar otras posibilidades, pero con todos los datos que tiene ahorita, ¿qué otros diagnósticos diferenciales, además de lo que ya el doctor planteó como falla renal crónica, deberíamos de tomar en cuenta? Sí hay por lo menos, ahorita que me vengan a la mente, unos 4 así diagnósticos diferenciales. Tal vez pensando en enfermedades inmunológicas, pero realmente no sabría decirle exactamente cuál. Por los síntomas inespecíficos que presentó al inicio, yo diría tal vez en alguna anemia, pero no sabría ahorita cómo asociarlo de 3 hijos muertos, aunque eso también me llama bastante la atención. Em, sí, Bueno, no lo se me primero, lo ocurre. de la anemia está bien. O sea, la anemia puede ser parte del diagnóstico diferencial de falla renal crónica, pero también puede ser Sí, parte del contexto de la falla renal crónica como tal. O sea, está bien porque podríamos abordar a la paciente desde ese punto de vista e investigar causas de anemia, por ejemplo. sí. Si tuviéramos más datos que ahorita en un ratito nos va a dar el doctor la parte clínica. Con el antecedente de los hijos que murieron o que nacieron muertos, eh, tal vez yo pensaría que la paciente tal vez tuvo una complicación de tipo infeccioso durante el embarazo o alguna complicación de tipo metabólico durante la última etapa del embarazo. Puede ser que haya tenido algún problema ya de, no sé, de repente de preeclampsia o que haya tenido diabetes gestacional, no sé, porque eventualmente desarrolla diabetes mellitus tipo 2 y debo recordar que si uno no hace ninguna intervención, la historia natural de las pacientes que hacen diabetes mellitus gestacional es que resuelven transitoriamente su problema glucémico cuando el bebé nace, pero después de 1 o 2 años, si uno no hace nada y la paciente no mejora su estilo de vida y su dieta, su alimentación, más o menos la mitad de las pacientes van a empezar ya con diabetes mellitus después de 1 a 2 años después del que nazca el bebé. Entonces puede ser que haya tenido alguna relación con el antecedente de diabetes. Hay otro diagnóstico diferencial de una condición de tipo endocrinológico que deberíamos de tomar en cuenta también. A ver, tal vez Wellington nos hace favor. ¿Qué situación endocrina investigaría o le gustaría investigar con esta paciente con todo lo que hemos platicado, Wellington Aseñón? Eh, no estoy seguro, doctor. Aunque no esté seguro, diga, proponga algo. Es que Algo los que tenga síntomas que son ver muy... con una glándula que está en el cuello. Tiroides, entonces hipotiroidismo. Eso, sí, así cabal. Pues hipotiroidismo, porque también el hipotiroidismo da mucho de los síntomas y signos que podría tener el paciente. De repente hasta eso tuvo que ver con las pérdidas que tuvo, no sé. No tiene el antecedente conocido, pero no podemos tampoco de primas a primera descartar que no tenga hipotiroidismo. Es más, deberíamos dentro de las pruebas diagnósticas que le vamos a pedir a la paciente de inicio, solicitarle un perfil de pruebas de función tiroidea. Inmunológicas, mencionaba la doctora, inmunológicas con la edad de la paciente y con lo que se está quejando, pues no sé, de repente tal vez algún tipo de problema de mala absorción crónica con algún tipo de alergia alimenticia que haya desarrollado o hipersensibilidad alimenticia que haya desarrollado muy tardíamente.
no sé, tal vez no, pero oncológico podría ser algo tumoral, con la edad que tiene, pues sí, también podríamos o deberíamos de tomar en cuenta la opción de algún problema de tipo oncológico, eh, a nivel, pues no sé, de gástrico, colónico, pancreático, podrían ser tumores pues con relativa frecuencia en el contexto de la edad y los antecedentes de la paciente. Así que, pues podríamos ir ampliando ese diagnóstico diferencial, pero el punto es que recuerden siempre que tengan pacientes con síntomas muy generales, pues también así tiene que ser su proceso de investigación bastante amplio, por favor. Muy bien, sigamos, doctor, por favor. Ok. Doctor, disculpe, Sí, adelante. es que soy Héctor Arriaza, es que fíjese que hace poco salí del servicio y me quedé sin carga, doctor, pero aquí estoy escuchando la clase con Carlos. Va. Entonces, a lo mejor dígale a Carlos que lo anote también, por favor, en su teléfono. Gracias, doctor. Bueno, gracias. Sigamos, doctor. Bueno, el examen físico, pues en la revisión post-sistema la paciente lo único que refiere es que le dan cefaleas constantes, son de aparición súbitas, generalizadas, de intensidad leve, moderada, dolor tipo sordo, el cual no irradia y no toma nada para aliviarlo. Aproximadamente esto ya lleva de 2 meses de evolución. En el sistema musculoesquelético, la paciente refiere a artralgias y mialgias de aparición súbitas y al realizar actividad física. No toma nada para aliviarlo y aproximadamente lleva 4 meses de evolución. A los signos vitales de ingreso, la paciente ingresó con un peso de 50 kilogramos, talla de 1,50 metros, con un índice de masa corporal de 23, una presión arterial de 140/80, frecuencia cardíaca de 98, frecuencia respiratoria de 19, frecuencia de pulso de 70, una temperatura de 37 grados centígrados, saturando 98. Se le realizó un glucómetro, la cual era de 320 miligramos decilitros. Y a la exploración física, pues la paciente llegó en regular estado general. Las extremidades eran móviles y simétricas con edema de fobia grado 2 en ambos miembros inferiores. La lista de problemas, como uno es insuficiencia renal crónica, CADIGO 5, trastorno hidroelectrolítico, hiponatremia secundaria, hiponatremia hiposmolar y anemia normocrómica normocítica. Espérame. Vamos a... O bueno, deje Es que deje esta esta que se me puso. pasó porque iba el apps, pero... Sí, ¿verdad? Porque Sí, es que sí, eso sí, le iba sí. a comentar, ¿verdad? Porque así Ajá, como que, de plano tiene un código 5, una vez me da risa sí, de sí, eso. sí, iba esta. Pues sí, porque tengo que, exacto, va, veamos lo siguiente. Pago a la La siguiente. de laboratorio, si quiere ponga esa. No. Esa. Aquí Eh, a ver, se le realizó una hematología el 31, que fue su fecha de ingreso, y pues se le hicieron varios laboratorios durante varios días, pero puse dos, los del 1 y los del 3, ¿no? Se le realizó hematología al ingreso, donde presentó 5,000 blancos, de neutrófilos de 3,81, linfocitos 0,72, monocitos 0,47, eosinófilos de 0,21, basófilos 0,02, una hemoglobina de 7,30, hematocrito de 22,10 y plaquetas de 417,000. Pues ahí están los estudios de hematología que se le hicieron días posteriores, la cual pues la hemoglobina, pues el 1 le bajó un poco más y el 3 pues le subió un poco más. A la química de ingreso, la paciente llegaba con una glucosa de 113,10, creatinina de 11,52, un BUN de 50,30, sodio de 118, potasio de 4,93, fósforo de 7,79, calcio de 7,83 y una albúmina de 3,21. Es como, pues mencioné, ahí están los laboratorios controles que se le han ido haciendo. Se le han hecho mucho más, pero pues de los estudios que se entonces, si le quiere, realizó. ¿sabe qué? ¿Ah? Paremos aquí un momento. Voy a hacer un par de preguntas. Doctora Anneli Munguía, usted, tomando en cuenta lo que en su momento platicamos en relación a
medicina transfusional e indicaciones de transfusión. ¿Usted transfundiría a esta paciente, doctora Munguía, sí o no? ¿Y por qué razón? A ver. Yo digo que sí, doctor, Ajá, ¿por qué? porque presenta una hemoglobina muy baja. O sea, solo por la hemoglobina. Y ¿O también. qué otras cosas tomamos en cuenta acá? Y el hematocrito también. Bueno, ambos están muy bajos, pero Muy bajos. recuérdense que los pacientes que tienen falla renal crónica pueden llegar a desarrollar este tipo de alteración también de manera muy gradual y se van adaptando, por así decirlo, a tener hemoglobinas muy bajas. Uno puede llegar a ver pacientes con 3 de hemoglobina y están conscientes, se ven muy pálidos, pero están conscientes y están pues, aparentemente estables. De hecho, doctor Ochoa, regresemos a la anterior donde estaban los signos vitales. Fíjense, esta paciente llegó con 7, 6 de hemoglobina y tiene una frecuencia cardíaca de 98 y una presión arterial de 140/80, una frecuencia respiratoria en 19 y está saturando en 98%. O sea, imagínense, con esos sus 6, 7 gramos de hemoglobina está saturando bastante bien. Entonces, no discuto el hecho de transfundirla o no transfundirla porque la verdad es que yo también la transfundiría. Sin embargo, lo que sí quisiera es que tomemos en cuenta el momento y la manera más oportuna de transfundir a esta paciente. Primero, bueno, regresando a la doctora Munguía. Regresemos al laboratorio, doctor Ochoa, por favor. Ahí, va. Doctora Munguía, tomando en cuenta que usted sí la transfundiría y que ya le dije que estaría de acuerdo. ¿Cuál es la manera más correcta de indicar transfundir a esta paciente para reponer lo que queremos que reponga? ¿Cómo ordenaría usted esa transfusión en la papeleta? Así, para... Doctora Munguía, anda por ahí todavía. Sí, doctor. Eso lo platicamos también, si no recuerdo mal. ¿Cuál es la forma más correcta de transfundir a esta paciente con sus 11 de creatinina? Imagínense, 11 de creatinina. ¿Cómo ordeno yo en la papeleta? Se la voy a poner más fácil. Digamos que vengo yo y le paso visita ahí, como usted en el servicio, y le digo como su jefe, mire, ordénele de una vez ahí transfundir 2 unidades de células empacadas. Está urgente ahorita. Y usted sale corriendo o me haría alguna reflexión, o sea, me haría algún comentario en relación a la forma en la que se lo estoy indicando. O como soy su jefe, usted me dice que sí, ya de plano sí, el doctor nunca se equivoca, el doctor Moreira, entonces pongámosle que sí. ¿Qué me diría? No, y que consta que sí me puedo equivocar, no van a creerlo, no me puedo equivocar. A ver, doctora, ¿quién le quiere ayudar a la doctora Munguía? Tal vez, doctor Carlos Real. Carlos Real, a ver, si yo vengo y le digo a usted, ahorita en el servicio, mire, pídale 2 unidades de células empacadas a esa paciente y se las pasa lo más rápido que pueda ahorita en el transcurso de la tarde, porque tiene 6.8 gramos de hemoglobina. ¿Usted qué me diría? Doctor, ¿sí me escucha? Sí, lo escuchamos, doctor, adelante. Yo pensaría que no se le podría pasar de un solo, sino que sería dividirlo, o sea, en hacerlo en alícuotas, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, con estos pacientes que tienen falla cardíaca congestiva, que tienen falla renal crónica, que tienen estados congestivos ya de base, por ejemplo, un paciente con cirrosis hepática que tiene ascitis, o sea, la gente que está reteniendo líquido, ustedes no pueden ser muy
apresurados en la forma de transfundir las células empacadas, aunque miren que su hemoglobina está muy baja. De hecho, como les había platicado, pues estos pacientes se adaptan bastante bien a niveles relativamente bajos de hemoglobina, pero entonces si yo necesito mejorar su capacidad de oxigenación, porque la paciente está inestable, está llegando al hospital, la voy a someter a procesos de diálisis, o sea, no está bien la paciente. Entonces le voy a pedir células empacadas, pero como usted bien dice, la voy a dividir. La divido en alícuotas. Las alícuotas, si una unidad de células empacadas contiene aproximadamente 450 mililitros, una alícuota tiene entre 100 y 150 mililitros. Entonces voy al banco de sangre y le digo, mire, necesito que me le prepare una unidad de células empacadas a esta paciente, pero en alícuotas, por favor, me las va a dar divididas. Entonces ya le van a dar a ustedes sus alícuotas y ustedes le van a transfundir a la paciente solo lo necesario y lo que logre tolerar. Hay que estar vigilando que no haga edema del pulmón, retención de líquidos, que se desoxigene, porque aparte, recuérdense que vimos ahí en los parámetros de ingreso que estaba pues, oxigenando bastante bien, estaba oxigenando 98%. Entonces, realmente no hay mucha prisa o no debemos de correr demasiado para mejorar la hemoglobina de la paciente. O sea, sí hay que hacerlo, pero hay que tener cuidado, porque si no, queriendo hacer un bien, podemos meternos en problemas. Muy bien, doctor Real. La otra pregunta que quiero hacer acá tiene que ver con esta situación del calcio. Como ustedes pueden ver acá, el calcio de ingreso, el 31 de mayo tiene un 7.83 y el calcio del día 3 de junio tiene 0.14. Entonces, yo, como ya conozco cómo se hacen las cosas en el Hospital Roosevelt, no puedo decir que sea igual en todos los hospitales, porque pues el único hospital donde siempre he trabajado es en el Hospital Roosevelt. Pero como ya conozco cómo hacen las cosas en el Roosevelt, casi estoy seguro que hicieron algo con lo cual yo siempre he peleado para que no se haga tan automáticamente. Vamos a ver. Doctora Melissa Rivas. Doctora Melissa Rivas, a esta paciente, con estos datos de calcio que tiene acá, ¿usted le indicaría reposición intravenosa de calcio? ¿Sí o no? ¿Y por qué sí o por qué no? Doctora Rivas, ¿está por ahí? Sí, doctor. Ahorita me acordé de un meme que estaba, hay como una reunión espiritista, y está por ahí, da muestras de vida. Doctora Rivas, adelante, por favor. Pues la pregunta es bien práctica. ¿Le pone calcio intravenoso a esta paciente? Sí, no, y por qué sí o por qué no. Porque tiene 7.83, es el 31 de mayo, el 2 de junio tiene 7.61, le bajó incluso más. ¿Cuánto necesita un paciente para empezar con manifestaciones de hipocalcemia? Manifestaciones clínicas de hipocalcemia. ¿Cuánto tiene que bajar el calcio? ¿O por debajo de cuánto se empiezan a manifestar esos datos clínicos? ¿Por debajo de cuánto un paciente empieza a tener tetania hipocalcémica? O los signos clínicos de hipocalcemia como Chebostec, Trousseau. No ¿Se recuerdo, recuerda de esos datos? ¿No se acuerda? Bueno, le voy a contar yo entonces. Fíjense pues, un paciente puede también tolerar relativamente bien niveles bastante bajos de hipocalcemia, pero por lo general empiezan a manifestar sintomatología cuando el calcio está cercano a 8.0 o ligeramente por debajo de. Empiezan con
ciertas parestesias, adormecimiento de alguna área del cuerpo, los labios se les adormecen un poco, se sienten mal, se sienten un poco mareados, a veces tienen fasciculaciones y en la medida que va bajando el calcio van teniendo más manifestaciones. Estas manifestaciones dependen de qué tanto baja el calcio y qué tan rápido sea esa reducción, porque si igualmente la reducción ha sido muy gradual, muy progresiva, muy lenta, el paciente va a tolerar niveles relativamente bajos de calcio hasta cierto límite. Por lo general, manifiestan ya tetania hipocalcémica, con signos de Trousseau y Chevostek, que eso se deben ustedes recordar cuáles son esos signos, los vieron en segundo año, si no recuerdo mal. Entonces, esos signos clínicos aparecen cuando el calcio está por debajo de 7 o de 6.5. Ahora bien, no siempre están presentes, pero sí lo están. Uno ya sabe, solo por la clínica, que el paciente tiene un nivel de calcio demasiado bajo. Y el problema con la hipocalcemia severa es que puede ser causa de convulsiones, y la hipocalcemia severa crónica puede ser causa de calcificación de ganglios basales, produciendo a largo plazo también alteraciones importantes del movimiento, con corea o atetosis o coreoatetosis. Entonces uno tiene que tratar de evitar tanto la hipocalcemia aguda como la hipocalcemia crónica y mantener al paciente lo más cercano posible al rango normal bajo. No corregirlo demasiado o llevarlo hasta el otro lado, digamos a la parte normal de lo alto, porque entonces va a empezar a tener, por lo general, hipercalciuria, y eso incrementa el riesgo de litiasis renal a largo plazo. Entonces hay que ir haciendo como un equilibrio, un balance entre la intervención y lo que uno quiere lograr. Aquí el único detalle, bueno, y antes de ir, le voy a preguntar a doctora Ochoa, ¿usted sabe si le colocaron gluconato de calcio o le pusieron gluconato de calcio intravenoso a este paciente? Yo estoy casi seguro que sí lo hicieron, pero quiero que usted me confirme. Sí, doctor, sí está ordenado el gluconato de calcio. ¿Verdad que sí? Va. Sí. Entonces ahí es donde yo siempre tengo como un comentario y como, pues no, me opongo, manifiesto mi oposición, porque cuando ustedes ven estos niveles, lo primero que tienen que hacer es calcular el calcio corregido. Y aquí tienen los datos para hacerlo. La fórmula para hacer la corrección del calcio corregido es la siguiente. 4 menos la albúmina del paciente, lo que les da esa situación o esa resta, lo multiplican por 0.8 y el resultado de esa multiplicación lo suman al calcio que tenga el paciente medido. Entonces, hagamos esa primera cálculo de calcio corregido con los datos del 31 de mayo. Vamos a ver. Tiene 4 menos 3.1, eso nos da 0.9 por 0.8, que es una constante de distribución del calcio en el cuerpo, eso da 0.72 más 7.83 que tenía calcio medido. Esa paciente realmente al ingreso tenía el 31 de mayo tenía 8.55 de calcio. Entonces no tiene hipocalcemia. Tiene una calcemia cerca de lo normal bajo, pero está normal. Entonces, no tiene indicación de reponer gluconato intravenoso. Y el otro gran problema en el hospital es que la reposición de gluconato de calcio intravenoso para estas pacientes lo hacen solo con una ampolla cada 8 o cada 6, cada 12 horas, y así no sirve tampoco. O sea, no le hacen nada al reponerlo de esa forma. Entonces, no solo está mal la indicación para hacer la reposición, sino encima lo están haciendo mal. Entonces, aquí, primero, yo no estoy de acuerdo en que le repusieran calcio de ninguna forma. Tal vez sí oral. Oral por lo siguiente. Si ustedes se fijan en el dato del fósforo, está muy alto. Tiene un fósforo el 31 de mayo en 7.79. Y la multiplicación entre el nivel de fósforo, que tiene 7.79, por el calcio que está medido, ahí sí usamos el medido, 7.83, tiene una producto calcio-fósforo, o sea, la multiplicación de estos datos arriba de 60. Y ese producto calcio-fósforo, en lo crónico, también incrementa la posibilidad de una complicación de la falla renal crónica que se llama calcifilaxis, que es como la acumulación de depósitos de fosfato cálcico a nivel subcutáneo, y a veces a nuestros pacientes hasta les brota la salita ahí de sulfato de calcio de la piel, se les abre la piel y les sale espontáneamente esta especie
de sal de fosfato de calcio. Es para evitar esa complicación y esos depósitos tienen que corregir la fosfatemia de esta paciente. Si ustedes le dan carbonato de calcio oral, entonces van a lograr hacer un efecto quelante del fósforo que la paciente está ingiriendo con la dieta y van a lograr lo que al final se pudo hacer, que el 3 de junio, miren, ya tiene un fósforo en 4.7. Aquí seguro sí hicieron alguna intervención con carbonato de calcio oral, pero donde yo no estoy de acuerdo es que le repusieran calcio por vía intravenosa. Si ustedes hacen el cálculo del último, hagamos el cálculo del último nivel que tiene. Vamos a ver, tiene 4 menos, ahí ese día tiene 2.93. 1.07 por 0.8 más, ese día tiene calcio medio 9.14. Ya tiene 9.99. Ya está cerca del rango normal alto de laboratorio para el Hospital Roosevelt, que es 10.2 de la calcemia. Ya están llevando hacia tener hipercalcemia y eso no conviene bajo ningún punto de vista tampoco. Entonces, la paciente no requería gluconato de calcio intravenoso y lo que requería era que se lo diéramos en forma de carbonato de calcio por vía oral a una dosis suficiente para quelar este fósforo que estaba muy alto al ingreso. Aquí me imagino que ya la metieron a diálisis y todo, y eso también contribuyó a que mejorara acá. Pero por favor, no quisiera que ustedes se lleven la idea, primero, ni de que hay que correr a transfundirle ceros empacados a un paciente con falla renal crónica, por muy baja que da en su hemoglobina, sino dosificarla de forma correcta. Y el segundo mensaje importante de esta diapositiva es, tampoco se apresuren a reponer calcio intravenoso, aunque parezca que tiene hipocalcemia severa el paciente. Siempre corrijan el nivel de calcio medido con el nivel de albúmina, con la fórmula que les di. Por favor. Bueno, ¿dudas aquí o seguimos? ¿Está clara la explicación? ¿Quieren algún refuerzo de lo que platicamos? Todo está claro. Doctor Ochoa, ¿usted entendió lo que expliqué? Sí, doctor. Va, si usted lo entendió, entonces estamos tranquilos. Adelante, sigamos, doctor. Bueno, como otras pruebas realizadas, se le ordenó hacer un ultrasonido renal para evaluar la relación corticomedular. Se le hicieron pruebas infecciosas como el TORCH y la prueba de VIH negativas, panel de hepatitis B. Se le hizo también una prueba de hemoglobina glicosilada, la cual salió de 12%, y una orina más sedimento. Aquí también se le hizo pruebas tiroideas, pero se me olvidó ponerla. Pero la T3 libre estaba en 1.42, o sea, sí estaba baja. Y las demás pues estaban normal. Otra vez, Ya. perdón, doctor, ¿cómo están? ¿Perdón? ¿Cómo estaban? Disculpe. La T3 libre estaba en 1.42. La T3 libre. ¿Y las otras? Las otras, es que no lo agregué. La T4 libre estaba en 0.83 y la TSH estaba en 1.054. Ok. En 0.054. Ajá, La TSH. TSH. Se está muy extraña ese patrón. Porque 1. tiene la TSH muy suprimida, muy baja, está muy baja. Y la T4 libre también. Ahí habría que investigar otras situaciones, incluso problemas a nivel de la función hipofisiaria. No hicieron nada con esas pruebas de tiroides, no dejando tratamiento o algo, ¿no? Fíjese que no. No. Pues Bueno, la paciente sigamos. se quedó ahí, pero yo me tuve que Si ir. usted pasó y se fue. Ajá. Va, sigamos. Aquí puse lo que es la fórmula de Crockford-Gault, el cual es la fórmula que nos ayuda a pues, ver lo que es la tasa de filtración glomerular. Y pues esto relacionarlo a la escala de CADIU para ver pues en qué etapa está el paciente. La fórmula pues se basa por lo que es la 140 menos la edad del paciente por el peso en kilos del paciente dividido lo que es la creatinina por 72, que nos da el 4.09. Y algo que hay que tener en cuenta es que si la paciente es mujer hay que multiplicarlo por 0.85. Entonces, al multiplicar el resultado por 0.85 nos da un valor de 3.84. Y si nos podemos ir a, pues tengo la escala de CADIGO, pero en la revisión bibliográfica. Pero si pues recuerden este valor porque este valor nos indica que el paciente está en un CADIGO 5. O sea, al final de cuentas, la importancia de hacer esta cálculo con la fórmula que el doctor nos... Hay otras formas de hacerlo,
pero esta es una de las más utilizadas, digamos, de forma general para establecer la alteración de la función renal de un paciente. Incluso con creatininas más o menos normales, de acuerdo a la edad del paciente y otras características como el peso, uno puede tener ya reducciones importantes en la tasa de filtrado glomerular. Pero aquí lo importante es que no solo sirve para clasificarlo, sino para saber que ya este paciente está en lo que llamamos enfermedad renal terminal, lo cual implica que va a requerir soporte dialítico. Adelante, doctor. Ok. Como el manejo y tratamiento, la paciente pues tuvo ácido fólico de 5 miligramos PO cada 24 horas, se le dieron sulfato ferroso 300 mg PO cada 24, se le dio el gluconato de calcio 1 gramo IV en 100 de solución salina al 9%, que sería pasar en 1 hora. Se le dio cloruro de sodio de una ampolla IV en 100 cc en una solución salina de 0.9 en 2 horas. Tiene tratamiento con insulina NPH e iversartán 150 mg PO cada 24. Entre su dieta... Esperen. Fíjense, pues, esa paciente venía sobrecargada porque el doctor Ochoa nos dijo que venía con edema. Yo recuerdo que nos dijo que venía de matizar. Y es cierto que estaba hiponatrémica, pero nunca describió el doctor Ochoa que estuviera alterada de la conciencia, que estuviera estuporosa o que estuviera semicomatosa, que no respondiera, sino pues la paciente lucía relativamente estable, de acuerdo a la descripción que el doctor hizo. Entonces, esos datos clínicos me confirman aún más el mensaje que les estaba transmitiendo. Por favor, no se queden con la idea de que esta paciente había que ponerle ni gluconato de calcio intravenoso y menos cloruro de sodio para reponer y corregir esa hiponatremia, porque la hiponatremia con ella es crónica y si yo le empiezo a meter más líquido y sobre todo soluciones concentradas de salino o de cloruro de sodio, lo que va a suceder es que voy a empeorar su condición, voy a agudizar no solo el edema, sino también la misma hiponatremia. Pareciera ser paradójico, pero hay que comprender cuál es el origen de la hiponatremia de la paciente. Y el origen principal tenía que ver con la retención de agua libre por la falla renal crónica. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que restringirle líquidos, favorecer, si la paciente todavía está orinando, favorecer que orine, que orine porque va a botar más agua que electrolitos, y meterla a diálisis para tratarle su condición de base. Entonces, por favor, no se vayan con la idea de que había que ponerle gluconato de calcio porque no había que hacerlo, tampoco de que había que reponer sodio intravenoso porque tampoco había que hacerlo. Y, a ver, esta pregunta sí es para el doctor Ochoa. A ver, doctor Ochoa, porque usted es el experto de falla renal crónica. Fíjese, ¿usted tendría alguna consideración en relación al tratamiento antihipertensivo de esta paciente con el iversartán? ¿O no tendríamos que preocuparnos de nada? Sí, bueno, lo que yo leí es que pues los IECA y los SARA pues estaban como en tratamiento para estos pacientes de enfermedad renal, pero podría haber que también hubiera niveles altos de potasio. O sea, favorecer a que hubieran niveles altos de potasio en el paciente. Exacto. Miren, si ustedes dejan, porque no es que contraindique totalmente, pero con una paciente tan complicada ya de por sí, si le voy a dejar algún IECA o ARA2, tengo que estar muy pendiente de que no haga hiperpotasemia también. Entonces tengo que, después de unos 3-4 días de haberle iniciado el tratamiento, estar pendiente de cómo va el potasio y si veo que está haciendo hiperpotasemia, entonces mejor o reducir dosis o cambiar el medicamento por otro que no tenga ese efecto, por favor. Ok. Bueno, continuemos, doctor, gracias. Aquí sí regreso a la lista de problemas, que la lista de problemas, pues como número 1, insuficiencia renal código 5, trastorno hidroelectrolítico, hiponatremia hiposmolaria, anemia normocítica normocrómica. Y ahorita la revisión. Que dicho sea de paso, la anemia normo es la anemia más frecuente en trastornos crónicos, sean inflamatorios o en este caso como pues falla renal crónica.
una pregunta clásica de los pases de visita de medicina interna es, a ver, menciónenme, vamos a ver a quién más se va a poder preguntar aquí. Doctora, bueno, al doctor Cristian Salvador Arce. Mencióneme 5 causas de anemia en falla renal crónica, doctor Arce, por favor. Esa pregunta es de cajón, o sea, me la vienen haciendo a mí de que era externo, y la siguen preguntando siempre. 5 causas de anemia en falla renal crónica. Doctor Salvador Arce, ¿está por ahí? Dé señales de existencia, por favor. A ver, se fue al baño. Bueno, doctor Arriaza, ¿usted sí está ahí todavía con el doctor Real? Sinceramente, doctor, no recuerdo, solo medio me Menciona una, recuerdo pues. Menciona una. Menciona de una que la, de hecho está ahí. por la eritroproyectina. Ah, pero ahí le dijo Carlos, ahí me sopló. Diga otra. No, de ahí no me la sé, doctor. Solo eso estamos hablando con Carlos, la verdad. Está bueno. A ver, doctor Ochoa, menciona otras 4, por favor. Pues sí, la producción de eritropoyetina, algún proceso hepático. Bueno, Mire, pues, la causa más importante de anemia en falla renal crónica es eso, lo que ustedes dijeron. La reducción de la producción de eritropoyetina en el aparato de yuxtaglomerular. O sea, el daño crónico del glomérulo implica que se daña esa sección y se deja de producir eritropoyetina. Esa es la causa principal. Pero también puede haber deficiencia de hierro, puede haber deficiencia de ácido fólico, puede haber una especie de microsangrado a nivel del tracto gastrointestinal por la misma uremia, o sea, gastropatía urémica es otra causa de anemia. Puede haber un efecto tóxico directo de las sustancias urémicas tanto sobre la producción de eritrocitos a nivel de la médula ósea, como de la vida media de los eritrocitos por la misma uremia. Y hay específicamente se desarrolla una deficiencia de un factor importante en la coagulación, que es el ácido guanidino succínico, que es como un activador del factor 5 plaquetario, que se reduce su producción y entonces las plaquetas no son tan funcionales y el paciente tiende a sangrar con más facilidad. O sea, así solo ahorita rapidito, esas 5 causas les puedo mencionar, aunque hay otras 4 o 5 más que son menos importantes. O sea, no es que no sean importantes, pero son menos importantes en el desarrollo de la anemia de estos pacientes. Sigamos, doctor Ochoa, por favor. Solo que se me olvidó mencionar, pues, que este paciente pues, le dieron dieta hipozoica pues, como es diabético, y el paciente inició en el servicio de tratamiento con hemodiálisis, y después se le fue haciendo su control de laboratorios cada 4 días. En la revisión bibliográfica, pues, para hablar del tema es que hablamos de una insuficiencia renal crónica y la definimos como una pérdida progresiva, tanto en cambios funcionales como estructurales, del riñón por más de 3 meses. Esta implica que donde hay una reducción de la función renal, una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.3 metros cuadrados y marcadores de daño renal. Estos podrían ser albuminuria, hematuria, aumento en las creatininas, alguna anomalía en pruebas de imágenes o incluso en la biopsia renal. Para hablar un poco de su fisiopatología, como sabemos, pues las funciones principales que tiene el riñón es pues eliminación de productos de desecho, toxinas, fármacos, metabolitos, equilibra lo que es el equilibrio ácido-base, regula el transporte de agua y solutos, regula la presión arterial, también tiene regulación a nivel endocrino. Entonces, pues la fisiología va de que la sangre llega al riñón por medio de la arteria renal. Y pues ya que penetra lo que es el riñón, pues aquí la sangre como que se bifurca, entonces llega ya a lo que es la cápsula de Bowman por medio de lo que es la arteriola deferente. En la cápsula de Bowman ya se inicia lo que es un proceso de la tasa de filtración glomerular y pues ya va a salir hacia lo que es el túbulo renal por lo que es la arteriola deferente. Eso es para comprender cómo se va a dar la fisiopatología.
La fisiopatología se caracteriza porque aquí va a haber lo que es una pérdida de las nefronas, lo cual nos va a llevar a lo que es un daño renal. Entonces, el riñón va a empezar a pues, perder su funcionalidad, pero el riñón tiene un mecanismo como de compensación, por así decirlo. Entonces, a veces, eso pasa cuando, por ejemplo, pues, ¿cómo se llama? Se inician estos mecanismos de compensación, lo cual hace que distribuya la sangre hacia las nefronas que están sanas. Entonces, esto genera un aumento en la presión hidrostática, lo cual también aumenta lo que es la tasa de filtración glomerular. En sí esto es como un ciclo vicioso porque va a haber más aumento de presión y aumento en la tasa de filtración glomerular, pero a esta presión alta prolongada lo que hace es que daña el capilar glomerular. Entonces lesiona el glomérulo y puede llegar a desencadenar o a distender lo que son las células mesengiales. En las células mesengiales lo que tiene la capacidad es que cuando las distiende genera liberación de factores de crecimiento, citocinas, genera fibrogénesis, y esto lo que hace es que causa lo que se conoce como glomerulosclerosis, lo cual es un cambio de tejido, del tejido vascular que está ahí normal, lo cambia a un tejido cicatrizante. Entonces, pues ya altera lo que es la función en la nefrona, aumentando su hiperfiltración. Pues eso como fisiopatología. Y esto pues ya se manifiesta tanto clínico como en laboratorio, o sea, habiendo proteinuria, aumento de presión arterial, lesión del túbulos intersticiales y pues eso. Otra cosa es que, pues eso. Bueno, las principales causas que causan esta es que pues es multifactorial, pero las dos principales va a ser la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. La diabetes mellitus responde a un 49.9% y la hipertensión arterial a un 27.2% de los casos. También pues tenemos casos como glomerulonefritis, nefritis intersticial u obstrucción crónica por algún calcio, por algún cálculo a nivel renal o incluso, por ejemplo, tumores que se puedan dar en esto. También poliquistosis renal hereditaria, glomerulonefritis secundaria o vasculitis, neoplasias, discrasias, misceláneos y causa desconocida. Mundialmente se dice que la enfermedad renal crónica corresponde a un 10% en los adultos que se ve afectado y esto equivale a que 1 a 2 millones de muertes se dan por esta enfermedad. ¿Qué factores de riesgo predisponen a esto? Pues los dividimos como modificables y no modificables. Los modificables como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo, el tabaquismo, la uricemia, hipoalbuminemia. Y los no modificables como el sexo masculino, que es más predisponente, la edad avanzada, raza negra y peso al nacer. El peso al nacer, yo estaba leyendo pues en un Harrison, donde las personas que tienen bajo peso al nacer, por lo regular tienden a tener menos glomérulos que una que tuvo peso normal al nacer. Entonces, esto favorece pues, a que el paciente sea vulnerable y a otras comorbilidades. Los síntomas más comunes, como habíamos dicho, pues son inespecíficos, pero pues podemos mencionar la náusea, vómitos, pérdida de peso, edemas en miembros, incluso edemas a nivel pulmonar, lo que nos podría dar una disnea, espasmos musculares, problemas de concentración, asterixis, porque pues esto puede llegar ya a dañar lo que es el sistema nervioso central. Los síntomas por lo general aparecen cuando la tasa de filtración glomerular ya es menor a 30 milímetros por minuto. Esto quiere decir que, como había mencionado, el riñón tiene un mecanismo de compensación, por lo cual el paciente persiste asintomático hasta que ya llega como etapa grado 4 o grado 5, donde pues ya hay falla renal terminal o severa, entonces ya se empieza a manifestar pues esta sintomatología. De lo contrario, pues el paciente suele estar como asintomático. Entre las principales complicaciones por una enfermedad renal crónica son los problemas cardiovasculares, que es la principal causa de muerte. Como habíamos mencionado, estos pacientes es muy común que tengan niveles altos de potasio. Entonces, estos niveles
a ciertos niveles, por ejemplo, a mayor a 0.6 ya empieza a haber cambios a nivel de electrocardiograma. Empiezan a haber ondas T elevadas, el complejo QRS está también elevado. A mayor a 8, ya empiezan a haber bloqueos, bloqueo grado 1, creo. A nivel de, ya cuando es mayor a 10, ya hay un bloqueo completo, y cuando hay mayor de 12 el nivel de potasio, pues ya hay arritmias y puede causar la muerte. Edemas por la retención de líquido que hay, la hiperpotasemia que mencionamos, la anemia, que es muy común, y que esta es muy común que aparezca cuando el paciente ya está en un CADIGO grado 3A. La vulnerabilidad por fracturas, como sabemos, pues aquí en estos pacientes hay bajos niveles de vitamina D, entonces pueden haber como más vulnerabilidad, que el paciente pues tenga una disminución en la densidad ósea y sea más vulnerable a fracturas. Daño al sistema nervioso y acidosis metabólica. Pues el tratamiento va a 3 pilares básicos, que es el pues, tratamiento farmacológico y el tratamiento dietético, que conforman lo que es el tratamiento conservador. Cuando hablamos ya, y esto quiere decir que pues no involucra pues la diálisis ni lo que es el trasplante. Y el otro pilar, que es el tratamiento sustitutivo, que aquí pues ya hablamos de un tratamiento con trasplante, o el paciente ya es criterio para diálisis. Entonces ya cuando hablamos de un tratamiento renal sustitutivo, como había dicho, hablamos de una diálisis o el trasplante. Podemos optar a una diálisis, hemodiálisis hospitalaria, domiciliaria, o diálisis peritoneal automatizada. ¿Qué diferencia hay entre la hemodiálisis y la diálisis? Es que la hemodiálisis de por sí se da a nivel hospitalario, entonces llevan al paciente al área de hemodiálisis, y lo que hace es que aquí saca la sangre del cuerpo y la filtra en una máquina para pues limpiarla y eliminar pues todos los productos de desecho, en comparación con la diálisis, que aquí no saca la sangre del cuerpo, sino que filtra lo que es la sangre a través de la membrana peritoneal. Y esto pues se educa al paciente, ahí sí que para que él mismo se las vaya haciendo. E incluso pues también podrían ser diálisis pues con máquina. Aquí les puse lo que es la escala de Cadigo, que pues clasifica pues por grado la categoría de tasa de filtración glomerular. Como habíamos dicho, ya grado 5 menor a 15, nuestro paciente tenía 3.84, entonces ya es criterio para falla renal terminal. ¿Y cuándo considerar la diálisis? Cuando hay niveles de boom séricos mayor a 10 miligramos por decilitro, o una filtración glomerular menor a 10 mililitros por minuto y sintomatología urémica. Cuando hay síntomas de caída de diuresis, inapetencia, abstinencia, náuseas, vómitos, o cuando hay ocurrencia de episodios de insuficiencia cardíaca en el año previo, a pesar de una filtración glomerular que esté de 10 a 20 mililitros por minuto. Como conclusiones, pues las principales causas de enfermedad renal crónica pues son modificables, entonces se pueden controlar, entonces es muy importante tratar eso. La educación del paciente es fundamental para el manejo de esto, y pues para manejo en su enfermedad de ELVA. Y el tratamiento conservador pues es muy fundamental, por lo que debemos darle un buen plan educacional a nuestro paciente para pues que haya un menor manejo de la enfermedad. Gracias. Excelente. Me pareció que presentó bastante bien, un caso muy ilustrativo y que nos permite discutir uno de los temas, pues no solo frecuentes, sino que también muy complejos, pero que nos permite como interconectar muchas áreas del conocimiento en el campo de la medicina interna. Siempre van a tener la oportunidad de ver algún paciente con falla renal, y tienen que poder abordarlo de forma adecuada. Estos casos son, pues desde el punto de vista académico, muy, no sé si usar la palabra bonito sea correcto, pero le permiten a uno tomar en cuenta muchas cosas. O sea, al mismo tiempo tiene que estar pensando uno en manifestaciones hematológicas, endocrinas, manifestaciones óseas. Tiene que tener un conocimiento muy amplio y a la vez poder conectar todos los conocimientos para ofrecerle al paciente la mejor opción terapéutica posible. Entonces, es un tema que tienen que revisar. Yo quisiera preguntarle al doctor Ochoa,
¿Usted ha escuchado hablar de la nefropatía mesoamericana? Sí, doctor. De hecho, no la iba a mencionar, se me olvidó, pero es una nefropatía pues que es muy común, por ejemplo, en países latinoamericanos o aquí, el cual es muy común en pacientes jóvenes. Y esto se da principalmente en una insuficiencia renal en jóvenes y que no tengan como comorbilidades, por ejemplo, aquellos que no tengan diabetes, hipertensión y aún así tengan una lesión renal, pero se asocia mucho, por ejemplo, a la ingesta de silicio. Entonces, por ejemplo, en nuestro país sería como normal ver, porque si sabemos, pues hay ingenios azucareros, entonces podría darse, ¿no? Pues efectivamente tiene relación con el trabajo, con la exposición y con la región geográfica, por eso se llama de esta forma. Si quiere, déjenme presentar a mí, o sea, déjenme presentar a usted, voy a presentarles un par de diapositivas yo, Wow. por favor. Fíjense que yo tengo esta plática preparada de falla renal crónica, pero no les voy a dar una clase hoy de falla renal crónica, pues no es el punto. Lo que quiero es solo dar un par de comentarios en relación a lo que estamos conversando, que es esto de la nefropatía mesoamericana. No se sabe exactamente bien por qué sucede, no se conoce, no hay un consenso general. Pareciera ser más bien que confluye una serie de factores que hacen que una persona en ciertas regiones del mundo desarrollen bajo situaciones de intenso trabajo y estrés térmico sobre todo, mucha deshidratación, alguna situación de daño en sus riñones. Pero como bien decía el doctor, o sea, todo lo que es la exposición a sustancias químicas, agroquímicos, plaguicidas, exposición a metales y toxinas como el silicio que me comentaba el doctor por la quema de la caña de azúcar. Fíjense que acá, desde aquí de la capital, si ustedes están en un edificio por lo menos de unos 6 o 10 pisos, y miran al sur en ciertas regiones del año, van a ver cómo suben las nubes de la quema de la zafra, que estando en la costa en ciertas épocas del año. Y ahí, pues las personas están expuestas a esto. Pero también hay causas metabólicas, pueden haber infecciones añadidas. Al final de cuentas, toda la unión de una serie de situaciones como estrés por calor, deshidratación, cuestiones ambientales de temperatura, la temperatura corporal, un desequilibrio en el balance de la ingesta de sal, el uso de algunos medicamentos tipo analgésicos, o sea, toda una serie de situaciones hacen que se dé de forma repetida, intermitente, pero repetida y constante a largo plazo, vasoconstricción renal con isquemia. Al final de cuentas, estos pacientes tienden a presentarse con más frecuencia en estas regiones, por ejemplo, en Centroamérica, en las áreas de la costa sur, de toda la región centroamericana, confluyen estos casos y tienen mucho que ver, tienen mucha relación con las desigualdades que se dan no solo en las condiciones socioeconómicas, sino en la forma en que desarrollan su trabajo estas personas. Así que pues, solo quería compartir con ustedes este dato porque pues cae muy bien aquí con el tema que el doctor nos ha comentado, aunque el origen del problema renal de la paciente pues seguramente tiene como contexto de base el cuadro de diabetes mellitus y también su proceso de hipertensión. Muy bien, doctor. ¿Hay alguna persona en el grupo que tenga alguna duda o todos estamos bien? Doctor Ochoa, ¿tiene algún comentario adicional que hacer? No, gracias por su atención ahí. Excelente. Pues bien presentado y si todo va bien, nos vemos dentro de una semana, ahora sí, con el caso que estábamos platicando ayer. Yo me había adelantado una semana, perdón. Pero nos vemos dentro de una semana y platicamos de nuevo. Así que muchas gracias a todos. Estaremos en comunicación. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Feliz doctor. tarde.